Buenas tardes. El día de hoy hablaré sobre el proyecto integrador que presentaré para la materia de recuperación de información en bases de datos no estructuradas. Mi proyecto trata de la realización de un sistema de clasificación automatizada de texto. Para realizar este proyecto, descargué la base de datos que se llama Disaster Response Message Dataset de la plataforma Kaggle, que contiene tweets que están relacionados con los desastres, las emergencias y otras cosas. El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema que agrupa la información de mensajes similares, que en este caso son tweets, en clústeres. Una vez formados esos clústeres, el sistema podrá etiquetar automáticamente los nuevos mensajes, asignándolos al clúster correspondiente. Para realizar este proyecto, se utilizaron las técnicas que se vieron en la materia, donde el primer paso fue crear la representación numérica de los tweets, que se llama en embeddings. Utilizando modelos de SentenceBERT, donde ocupamos el modelo de All Mini LM L6 V2, que es un modelo que se utiliza para transformar las oraciones y los párrafos de un texto en un espacio vectorial, con el fin de agrupar o comparar el texto en tareas de procesamiento del lenguaje natural. El segundo paso fue buscar visualizar la distribución de la información a través de técnicas como UMAP y TSNE, que son técnicas de reducción de la dimensionalidad para visualizar datos. Aunque particularmente UMA también se utiliza para reducir las dimensiones no lineales. Um, bueno, el tercer paso fue elegir un algoritmo de clusterización, por lo que pusimos a prueba tres algoritmos, los cuales son DBSCAN, HDBSCAN y K-means. Para HDBSCAN, eh, bueno, HDBSCAN es un algoritmo de clusterización basado en la densidad, que crea grupos con base en aquellos puntos que están muy cercanos los unos de los otros y marca como ruido aquellos puntos que no forman parte de ningún grupo. Por otro lado, HDBSCAN es una extensión de DBSCAN que, a diferencia de este, adopta o adapta automáticamente los parámetros según la densidad local, lo que permite encontrar clústeres de diferentes dimensiones, y esto pues es diferente a DBSCAN porque no requiere de que se le asignen parámetros fijos como la distancia. Por último, aquí tenemos K-means. K-means es un algoritmo de agrupamiento que divide el conjunto de datos en grupos, y esos grupos se hacen en función de la cercanía de los centros calculados. Ok, en las primeras dos gráficas se presenta el uso de UMAP. Como podemos apreciar, la información se concentra varias veces, lo que dice que podemos obtener clústeres de la base de datos de desastres. En esta segunda gráfica se muestra cómo TSNE muestra la información, aunque parece que TSNE muestra la información de una manera un poco más dispersa. Ok. El utilizar DBSCAN requiere que definamos adecuadamente la distancia máxima y el número de muestras para que se creen los clústeres. Si bien el visualizar los datos es una herramienta útil para poder definir estos parámetros, traté de buscar valores que me permitieran clasificar la información de una mejor manera, haciendo una lista de las posibles distancias con el número de muestras. Eh, Obviamente no imprimí todos los resultados, pero después de evaluar la lista con todos los posibles valores, decidí usar una distancia de 0,6 y un mínimo número de muestras de 0,8. Habiendo hecho esto, creé una gráfica donde comparé los tres algoritmos y, como podemos apreciar en las gráficas, si bien DBSCAN eh, parece que hace un buen trabajo, HDBSCAN lo hace aún mejor porque
Am, pues porque simplemente muestra clústeres que son diferentes tamaños y hace las agrupaciones de una mejor manera. Esto es con base en la densidad de cada uno de los puntos que se presentan. Y por último, aquí tenemos K-means, que pues realmente no hace un buen trabajo en comparación de los dos anteriores. Am, Como vemos aquí tenemos una lista de todos los clusters que creó HDBScan. Y vemos en esta parte, este elemento de -1 son todos los clusters que se clasificaron como ruido. Y aquí vemos que clasificó alrededor de 25.000 tweets como ruido. Ok, lo siguiente que se hizo fue crear algunas funciones que nos ayudan a hacer la clasificación de los textos futuros. Aquí lo que vemos es una función que calcula los centroides para cada uno de los clusters. Ahí básicamente lo que se hizo fue simplemente calcular la media. Después tenemos una función que lo que hace es asignar el clúster, donde recibe como parámetro de entrada el nuevo embedding, que es correspondiente al nuevo mensaje, y todos los centroides creados anteriormente. Y pues al final se creó una función para visualizar los clusters de los mensajes que actualmente existen. Tomé como ejemplo tres clusters al azar, en el cual vemos que el primer clúster eh, re- trata de actividad volcánica, el segundo clúster trata del pasaporte, uso del pasaporte, y el último clúster trata de terremotos. Entonces, teniendo ya todo esto listo, lo que se hizo fue crear tres sentencias o tres mensajes o tres tweets diferentes para ver si hacía las clasificaciones de la manera correcta. En el primer tweet lo que hice fue simplemente hablar de terremotos, que es el clúster 44, y como vemos, sí, o sea, hace la clasificación correcta. El segundo mensaje llega al clúster 9, que es el uso del pasaporte, que es este de aquí. Y el tercer mensaje habla de la actividad volcánica, que llega al clúster 31, que es el primer mensaje que se vio, que es este de acá. Entonces, bueno, como podemos observar, los mensajes fueron correctamente clasificados gracias al uso de SentenceVer. Y esto es gracias a que genera representaciones vectoriales que nos permiten comparar y medir la similitud semántica entre las oraciones. De manera general, podemos concluir que el uso de SentenceVert es útil para capturar el contenido semántico de las oraciones y a través del uso de herramientas como UMAP y TSNE podemos visualizar las relaciones y los patrones de la información. Y aplicando el uso de técnicas como DBSCAN y HDBSCAN, podemos agrupar los datos que tienen diferentes densidades y con base en un set de datos grandes y desorganizados. Y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias.